Hola, el día de hoy vamos a hablar del dopaje en el deporte. Acompáñanos. La palabra dopaje deriva del término dop, empleado por las tribus sudafricanas para referirse a un licor embriagante que se usaba durante las ceremonias religiosas. El término doping fue acuñado por primera vez en el idioma inglés hacia finales de 1800, para referirse al uso de sustancias estimulantes o alucinógenas, y posteriormente fue adoptado por el español bajo el término dopaje. Diversas fuentes revelan que el hombre ha usado sustancias que estimulan su rendimiento para realizar actividades comunes, como las religiosas, de subsistencia y las deportivas. En esta última categoría, existen registros de que en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad era frecuente que los atletas usaran sustancias obtenidas de infusiones o extractos de plantas, consumieran hongos y semillas para aumentar su rendimiento. Asimismo, que en Roma, los gladiadores suministraban brebajes a los caballos para las carreras de carros y que ellos mismos consumían sustancias para aumentar su fuerza. Durante mucho tiempo se conocieron estas prácticas de los deportistas, pero no fueron reprimidas, pues no se conocían los efectos que tenían para la salud. En 1896 se documentó el primer deceso asociado a la ingesta de estimulantes. Fue el ciclista inglés Linton, que falleció 2 meses después de haber resultado campeón en la carrera de 600 kilómetros Burdeos-París por usar efedrina. En 1904, el maratonista Thomas Hicks sufrió un colapso al llegar a la meta en los Juegos Olímpicos de San Luis, tras tomar una doble dosis de estrictina, huevo crudo y brandy, según lo refiere la enciclopedia Nation Mastery. El primer control de dopaje fue realizado en 1910 por el químico ruso Bukovsky, quien logró demostrar la presencia de sustancias alcaloides en la saliva de los caballos en el Australian Jockey Club, situado en Viena. En el año de 1928, la ya ahora World Athletics prohibió por primera vez el uso de sustancias estimulantes. Sin embargo, no se implementaron controles de dopaje, por lo que esa medida no fue tan efectiva. En 1934, se realizaron por primera vez estudios sobre los efectos de la benzedrina, y en Alemania, Hauschild desarrolló la pervitina, que era usada por los soldados para soportar los desvelos y mantenerse alerta durante la Guerra Mundial, época en la que tuvo su auge el descubrimiento de las sustancias dopantes y su estudio en actividades específicas. Para el año de 1933, el término doping tenía un uso generalizado. Científicos como Schulholzer, Knoll y Prokop aportaron las primeras definiciones de dopaje que no solo contemplaban aspectos médicos, sino también éticos y morales. Sin embargo, los atletas, el personal auxiliar y muchos médicos que se encontraban a favor del dopaje continuaron con esta práctica, la cual se incrementó de manera exponencial y abierta durante los años 50, al grado de que en los Juegos Olímpicos de Oslo celebrados en 1952 se encontraron ampolletas y jeringas en los vestidores de los atletas. Asimismo, en diversas competencias de las distintas disciplinas se presentaron múltiples casos de dopaje, sobre todo por el uso de anfetaminas, pero sin que ello tuviera consecuencias ni para los deportistas ni para sus encubridores. No fue sino hasta 1959 que se creó la primera comisión antidopaje por la Asociación Nacional de Educación Física, ANEP, en Francia, y posteriormente diversas organizaciones antidopaje en Italia. En 1960, tras la muerte por una sobredosis de anfetaminas del ciclista danés Knud Enemark Jensen en los Juegos Olímpicos de Roma, seguida de los decesos de otros deportistas en los años 60, como los boxeadores Billy Bello y Jupp Elze y el atleta Dick Howard, varios gobiernos decidieron establecer medidas contra el dopaje. Tal fue el caso de Bélgica, Austria, Alemania, Francia, Italia, Suiza e Inglaterra, por mencionar algunos. En 1963, en la ciudad de Estrasburgo, el Consejo de Europa implementó medidas antidopaje que demostraban la gravedad del problema, y lo definió de la siguiente manera. El dopaje es la administración o el uso de cualquier sustancia ajena al cuerpo o de sustancias fisiológicas en cantidades anormales
así como el uso de métodos anormales por personas sanas, con el propósito exclusivo de lograr un rendimiento artificial e injusto en la competencia. Además, del uso de diversos métodos psicológicos para aumentar el rendimiento deportivo. En este último caso, se refería a la hipnosis. Esa definición representaba un problema fáctico al no ser posible distinguir el dopaje de un tratamiento médico, y en razón de que la incidencia de la hipnosis en el rendimiento deportivo no se encontraba demostrada. Por ello, en la reunión que tuvo lugar en Madrid en noviembre de ese mismo año, el Consejo de Europa agregó a la definición propuesta lo siguiente: cuando se someta a un tratamiento con medicamentos que, como resultado de su naturaleza o dosis, sean capaces de elevar la capacidad física por encima del nivel normal, el tratamiento debe considerarse dopaje y debe descartarse la elegibilidad para la competencia. Además, emitió la primera lista de sustancias dopantes, que contenían narcóticos estimulantes como las anfetaminas, alcaloides como la efedrina y la estricnina, agentes analépticos, tónicos respiratorios y ciertas hormonas. En 1967, el Comité Olímpico Internacional creó la Comisión Médica para luchar contra el dopaje en el deporte federado. Y en 1968, implementó los primeros test en los Juegos Olímpicos de México, oficializándose el control para la lucha del dopaje en el deporte. El 4 de agosto de 1994 se crea el Consejo Iberoamericano del Deporte, que es un organismo internacional intergubernamental cuyo propósito es la prevención y el control permanente del dopaje. Finalmente, el 10 de noviembre de 1999 se creó la Agencia Mundial Antidopaje, que es la organización internacional independiente encargada hasta ahora de velar, supervisar, promover, proteger, fomentar y coordinar la lucha del dopaje en el deporte, así como el cumplimiento del Código Mundial Antidopaje. El código es el marco jurídico del sistema antidopaje. Fue aprobado el 5 de marzo de 2003 en la ciudad de Copenhague y entró en vigor el 5 de julio de 2004. En él se establecen las normas que debe cumplir la comunidad deportiva, así como las organizaciones antidopaje. Este código fue aceptado por el Gobierno de México el 11 de abril de 2007, mediante la ratificación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que fue emitida el 19 de octubre de 2005 en el marco de la Conferencia General de la UNESCO en su 33ª reunión celebrada en París, con la finalidad de alentar y coordinar la cooperación internacional para eliminar el dopaje en el deporte. En dicha convención, los Estados partes se comprometieron, entre otras cosas, a adoptar medidas a nivel nacional e internacional acordes con los principios del Código Mundial Antidopaje, así como a promover la cooperación con la Agencia Mundial Antidopaje. En el caso mexicano, las medidas del gobierno atinentes a la lucha contra el dopaje en el deporte se materializaron en la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento. El movimiento olímpico no está excluido del programa antidopaje. Al contrario, la Carta Olímpica contempla como una de las funciones del Comité Olímpico Internacional el proteger a los atletas honestos y la integridad del deporte a través de la lucha contra el dopaje. Dentro de su estructura, la Comisión Médica es la encargada de aplicar el Código Mundial Antidopaje y las normas que emita el COI en la materia, particularmente las que se expidan con motivo de los Juegos Olímpicos. Además, la Carta Olímpica impone la obligación a los miembros y a las federaciones internacionales de cumplir con el Código Mundial Antidopaje y adoptarlo en sus estatutos, prácticas y actividades, y reconoce el dopaje como una norma de carácter deportivo. En tanto impone como requisito para participar en los Juegos Olímpicos el respeto a las normas antidopaje y al código. A nivel federativo, además de la regulación que hemos mencionado, aplican las normas que dicten la Federación Internacional de la Disciplina y la Federación Nacional, pero todas ellas deben ajustarse a las disposiciones del Código Mundial Antidopaje. Lo anterior demuestra que el dopaje constituye un asunto de interés y de responsabilidad compartida, respecto del cual los gobiernos, los privados, las organizaciones deportivas,
y en general todos los agentes vinculados al deporte pretenden erradicar, pues la historia ha evidenciado las trágicas consecuencias que se generan con estas prácticas. Por eso, han conjuntado esfuerzos para organizar las políticas y los elementos relacionados con la lucha contra el dopaje, lo cual han logrado a través de la aceptación, integración y cumplimiento del Código Mundial Antidopaje mediante su reconocimiento en las normas propias. Por ende, el código es un documento fundamental, tanto para el ámbito público como privado. El bien jurídico o los valores fundamentales para la sociedad que protegen las mencionadas normas antidopaje no es único. De acuerdo con el contenido de esas disposiciones, principalmente del Código Mundial Antidopaje, podemos advertir al menos 3: la salud de los deportistas, la competencia y los valores del deporte. En tanto refiere que son propósitos del programa antidopaje y del Código proteger el derecho fundamental de los deportistas a participar en actividades libres de dopaje, promover la salud y garantizar la equidad y la igualdad en el deporte para todos los deportistas del mundo. Asimismo, en el apartado atinente a los fundamentos del Código Mundial Antidopaje, refiere que los programas antidopaje pretenden proteger lo intrínsecamente valioso para el deporte, su espíritu deportivo, que es definido por ese ordenamiento como la celebración del espíritu humano, el cuerpo y la mente reflejado en los valores del deporte, como la ética, el juego limpio y la honestidad, la salud, la excelencia en el rendimiento, el carácter y la educación, la alegría y la diversión, el trabajo en equipo, la dedicación y el compromiso, el respeto de las normas y de las leyes, el respeto hacia uno mismo y hacia los otros participantes, la valentía, el espíritu de grupo y de solidaridad. Es importante recalcar que tal y como lo reconoce el Código, las normas antidopaje tienen una naturaleza deportiva, al igual que las normas de juego o competición, porque definen las condiciones en virtud de las cuales debe practicarse el deporte, y por lo mismo, en su interpretación y aplicación, no pueden emplearse principios correspondientes al derecho civil, penal o administrativo, pues su naturaleza es diversa. Incluso, el propio Código dispone que dichas normas no quedan sujetas ni limitadas por alguna exigencia o norma jurídica, aunque sí deben aplicarse los principios de proporcionalidad y los derechos humanos, e impone a las autoridades con funciones jurisdiccionales la obligación de conocer y de respetar esa naturaleza al momento de decidir. Lo anterior es muy importante, pues el Estado mexicano aceptó esa normativa y la adoptó como propia, como lo hemos referido anteriormente. El Código aplica a los deportistas a nivel nacional e internacional, lo que dependerá de las competencias en las que participen y de que los incluyan tanto la Federación Internacional como la Organización Nacional Antidopaje. Al personal de apoyo, a los directivos, a los oficiales, al personal que trabaja en las organizaciones deportivas, incluso como voluntarios, a las federaciones internacionales, al Comité Olímpico y Paralímpico Internacional y Nacional, a las organizaciones responsables de grandes eventos, a las organizaciones nacionales antidopaje, y por ende, todos estos sujetos se encuentran obligados a conocer y a cumplir con las disposiciones del Código, además de la normatividad antidopaje que se emita por cada uno de los organismos responsables. Cada uno de los sujetos obligados tendrá a su cargo el cumplimiento de diversas obligaciones que dependerán del estamento al que correspondan. En el caso de los deportistas, son las siguientes: conocer lo que constituye una infracción a las normas antidopaje, las sustancias y los métodos prohibidos. Asegurarse de que ninguna sustancia prohibida entre en su organismo. Esta conlleva la obligación de informar al personal médico de su obligación de no usar sustancias y métodos prohibidos, y de responsabilizarse de que ningún tratamiento médico que reciba infrinja las políticas y las normas antidopaje adoptadas en virtud del Código. Abstenerse de utilizar un método prohibido. Someterse a la recogida de muestras. Proporcionar datos de localización y de paradero.
mantenerse localizable y disponible para la recolección de las muestras. Comunicar a la Organización Nacional Antidopaje y a la Federación cualquier decisión adoptada por un no signatario con motivo de la infracción a las normas antidopaje cometidas por el deportista en los últimos 10 años, así como colaborar con las organizaciones antidopaje en las investigaciones de las infracciones a estas normas. El personal de apoyo tendrá a su cargo también la obligación de conocer y cumplir todas las políticas y las normas antidopaje y las que sean de aplicación al personal y a los deportistas a los que apoyan, así como cooperar con el programa de los controles a los deportistas. Influir en los valores y en el comportamiento de los deportistas en lo que respecta al antidopaje. Comunicar a la Organización Nacional y a la Federación cualquier decisión adoptada por un no signatario con motivo de la infracción de las normas antidopaje cometida por los deportistas en los últimos 10 años. Colaborar con las organizaciones antidopaje que investigan las infracciones de las normas. Y abstenerse de usar o poseer sin causa justificada sustancias o métodos prohibidos. Con motivo de las reformas al Código Mundial Antidopaje que entrarán en vigor en enero de 2021, los directivos, los oficiales y los trabajadores de las organizaciones deportivas tendrán a su cargo el cumplimiento de diversas obligaciones en materia de dopaje, entre ellas, el conocer y cumplir todas las políticas y las normas antidopaje, el colaborar con las organizaciones antidopaje que investigan infracciones a estas normas, y finalmente, el comunicar a su Organización Nacional Antidopaje y a la Federación Internacional cualquier decisión adoptada por uno signatario con motivo de una infracción a las normas antidopaje cometida por un deportista en los últimos 10 años. Te invitamos a ver nuestras siguientes cápsulas sobre dopaje, en las que hablaremos de las conductas que constituyen dopaje, la manera en que se prueban, de las sustancias y métodos prohibidos, las autorizaciones de uso terapéutico, el pasaporte biológico, los procedimientos inherentes y mucho más. No te pierdas la programación que la Federación Mexicana de Taekwondo trae para ti cada semana. ¡Te esperamos!